Niños, niñas, madres, padres, educadores. Hora de formar de chico a grande y caminar juntos hacia una enseñanza entretenida. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Educación pública desde el comienzo. Un programa para aprender y acompañar a los más pequeños en su primer gran viaje. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Invita Junji, Gobierno de Chile. ¿Cómo está? Bienvenida, bienvenido, muy buenos días. Les estamos acompañando en Juego, luego aprendo acá en Cooperativa. Les saluda Maritza Tapia. Vamos a estar haciendo este programa durante esta mañana. Le mandamos un saludo también a Marcela Soto para que disfrute de sus días libres. Ya se va a integrar nuevamente al programa. Días fríos de invierno, pero que con nuestra conversación nos vamos a hacer bastante cálidos, ¿cierto? Vamos a hablar justamente hoy día sobre el tema que a diario debe estar presente en las aulas desde la primera infancia y que la Junji justamente trabaja día a día. Que hablamos sobre la política del buen trato y la afectividad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Del buen trato. ¿Qué relación tiene, por ejemplo, con los derechos de los niños? ¿Qué rol juega también la afectividad? Las distintas dimensiones, ¿qué pasa con los ambientes, con el género? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando durante esta hora de programa y tenemos como siempre a Desiree López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva de la Junji. ¿Cómo estás, Desiree? Hola, muy bien. Buenos días. Buenos y también días. Nos acompaña Osvaldo Ramos, encargado de la unidad de promoción de ambientes bien tratantes de Junji. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Días. Buenos días, buenos días, buenas Buenos tardes. días, mira cómo se confunde Osvaldo. Muy buenos días. Bueno, los invitamos a escribirnos a juego@cooperativa.cl para que compartan todas sus consultas y sugerencias y dudas. Vamos a partir con música, como lo hacemos todos los sábados. Antes de comenzar con esta interesante conversación, escuchamos a Benjamín Walker, Tu Valor. Continuamos formando de chico a grande. Juego, luego aprendo. En Cooperativa. Estamos junto a Osvaldo Ramos, también a Desiree López de Maturana, conversando en este interesante programa. Y cuando hablamos siempre de buen trato, inmediatamente surge el concepto de sujetos de derecho, que es un concepto bastante bonito. ¿Qué significa que veamos a los niños, a las niñas, Desiree, como sujeto de derecho? Es esencial tener claro, me imagino, este concepto, sobre todo en Junji. Sí, la verdad es que se habla mucho de sujeto de derecho, aunque fíjate que suena bonito el concepto y así todo han habido ciertas controversias respecto de si es el mejor concepto o no. Pero a lo que nos estamos refiriendo es a ver a los niños y a las niñas como personas, ciudadanos que tienen derechos y los derechos universales, como todas las personas que habitamos en el planeta, en este país, por supuesto, también. Entonces, cuando estamos haciendo énfasis en ese concepto, es específicamente eso. No son los niños, los menores, o como que tuvieran menos derechos por tener menos edad. Ya tienen los mismos derechos que tiene cualquier persona. Y a eso nos estamos refiriendo. Cuando estamos hablando de educación, estamos hablando de educar a personas que tienen esta edad, pero que tienen también los mismos derechos que cualquier otro nivel de educación, por ejemplo. Entonces, a veces también en educación parvularia nosotros decimos, acuérdense que los mismos derechos que pueden tener los niños de educación básica y de media y también universitaria, también hay derechos en la educación parvularia. Y yo diría que hoy día eso es lo que se está poniendo sobre la mesa, y la presidenta ya en sus dos gobiernos lo ha hecho muy explícito cuando ha puesto precisamente la educación parvularia hoy día con mayor razón, ¿cierto? Y le ha dado relevancia, lo ha considerado como el primer nivel del sistema educacional chileno, es porque está diciendo los niños, por muy poca edad que tengan, tienen derecho a una educación y esa educación tiene que ser considerada como cualquier otro nivel del sistema. De hecho, la educación parvularia es una de las patitas que tiene la reforma del gobierno y que se ha hecho bastante hincapié con el tema de las salas cunas, con los jardines infantiles. Y ahí también quiero preguntarle a Osvaldo cómo esto se relaciona con el buen trato, con el buen ambiente que tienen que tener los niños, cómo ustedes también se preocupan justamente de esa área. Bueno, parte de considerar a los niños como sujetos de derecho, digamos, titulares de derecho, evidentemente tiene que ver con que ellos sean bien tratados. Yo quería ir un poquito más atrás, porque en el fondo, Chile ratifica la Convención de Derechos del Niño en el año 90, pero en la educación parvularia se ha hablado de buen trato y bienestar infantil desde siempre.
Ya, o sea, este no es un tema que se esté hablando desde ahora o desde la convención o posteriormente a ella. Digamos, se ha hablado, uno de los ejes y uno de los fines y de los principios pedagógicos de la educación parvularia es el bienestar de los niños y las niñas, también como su reconocimiento como individualidad, con características propias, necesidades particulares, etcétera. Pero cuando hablamos de buen trato, estamos hablando principalmente de una forma de relacionarnos. Estamos hablando de una relación donde existe un reconocimiento del otro, ¿cierto? Existe también una empatía, existe una comunicación afectiva, una resolución no violenta de conflicto y también un ejercicio adecuado de la jerarquía. Estamos hablando de un tipo de relacionarnos, cómo nos relacionamos tú y yo, etcétera. Porque en la vida y en la sociedad y en las organizaciones existen asimetrías de poder que son normales, que son necesarias que tengan que existir. La forma de cómo relacionamos, cómo manejamos esa asimetría está muy relacionado con el buen trato y por lo tanto con el respeto y con la consideración de los niños y las niñas como sujeto de derecho. El respeto entre las educadoras, la relación de la educadora con los niños, todo eso, ¿cierto?, en la práctica. Para ambos, ¿qué beneficios tiene justamente hoy en día tener un buen ambiente, un buen trato dentro de las salas de cuna, las salas cunas, digo, y los jardines infantiles? ¿Cuáles son los beneficios que pueden tener en las familias, en los mismos niños y también en la relación que tienen las mismas educadoras? Bueno, toda relación que tiene, que se enmarca, digamos, en un contexto de bienestar, de buen trato, por supuesto que van a ser siempre más provechosas, más constructivas. Andan más contentos los chiquititos más también, contentos claro. Todos. Y la verdad es que en esto, Humberto Maturana decía, son estos valores, digamos, o estas instancias, no pueden ser enseñadas por decreto. Ya aquí nosotros estamos hablando de una política, pero una política que explicita ciertas ideas, pero que sin duda el cómo se pone en práctica una política no es por decreto, es por la convivencia misma. Entonces, la idea aquí es promover estos ambientes, estos espacios, sobre todo en los adultos, para que los niños y las niñas vayan formándose en una convivencia que naturalmente fluye en este respeto por el otro. Y yo diría que en la educación en general, y muchas veces en los roles distintos que se cumplen en distintos contextos, incluso laborales, se dan estas asimetrías, y esas asimetrías mal abordadas son las que generan estos ambientes que son tensos, que muchas veces a la persona la cierran más que abrirla a nuevos conocimientos. Te fijas, sobre todo si estamos hablando en educación, que es conducir a los niños a ir generando nuevos conocimientos, a la transformación, al descubrimiento. Si están en ambientes hostiles, lo más probable es que eso no va a ocurrir con esa fluidez. Y en el caso de los niños, Osvaldo, me imagino que niños más seguros, niños más confiados, más felices, empiezan a crecer viendo al otro también de manera distinta, a sus pares. Por supuesto, son niños que están más seguros, se Estimulados atreven también, a explorar más, a buscar soluciones a sus propios problemas, pero también son niños que tienen la confianza en el adulto. Son niños que confían en el apoyo, en poder tomarse de sus necesidades y hacerlas carne para pedir a los adultos que también los acompañen en su proceso de aprendizaje y educativo. Ahora, complementando lo que decía Desiree, es importante señalar que el buen trato también tiene un correlato fisiológico, digamos. En el fondo también está estudiado por las neurociencias que cuando hay contextos de buen trato, también se favorece, por ejemplo, el desarrollo de las conexiones neuronales. Un niño que ha sufrido maltrato tiene un más lento desarrollo neuronal que un niño que no lo ha sufrido y ha tenido, digamos, adultos protectores a su lado. Por lo tanto, por eso nosotros estamos pasando también, y quizás me estoy saltando un poco la conversación, pero estamos pasando ya no solamente de hablar de prevenir el maltrato, que es un hecho real, existe en el mundo. Tenemos los datos del UNICEF que dice que en el año 2012 en Chile el 71% de los niños y las niñas había sufrido algún tipo de maltrato. En el ámbito más bien, incluso en gran medida en el ámbito familiar o cercano. Entonces, si bien esas estadísticas importan, es más bien, más que intervenir el maltrato, prevenir el maltrato, es cómo generamos contextos de bienestar. Entonces, cómo generamos contextos de bienestar para los niños, para los adultos, para la educadora, para la familia, donde sean en el fondo contextos protectores para el aprendizaje y el desarrollo, tanto del adulto que necesita desarrollarse profesionalmente como para los niños que necesitan desarrollarse individualmente frente a sus intereses y necesidades.
Les estamos acompañando en Juego, Luego Aprendo. Estamos junto a Desiree López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva de Junji, también Osvaldo Ramos, encargado de la Unidad de Promoción de Ambientes Bien Tratantes de Junji. Los invito a que hagamos una pausa musical y a la vuelta vamos a hablar sobre las dimensiones que tienen relación con esto, en el ambiente en que se mueven los niños, qué pasa también con el género, niñas, niños, bueno, de todo eso a la vuelta. Vamos a escuchar ahora, esta me gusta, Vicentico, Los Caminos de la Vida. Desde el comienzo, la educación en la primera infancia sigue en Cooperativa. Juego, luego aprendo. Estamos acompañándoles en Juego, Luego Aprendo después de esa bonita canción de Vicentico. El juego espontáneo, la creatividad y la exploración propia de la niñez es motor de los aprendizajes en la primera infancia. Las educadoras y técnicas en educación parvularia median y guían para que los niños y niñas sean protagonistas y se desarrollen integralmente desde el comienzo. Junji los invita a jugar y ser felices. Y justamente a propósito de espacios de aprendizaje en la primera infancia, queremos compartir una buena experiencia con todos ustedes, que llega desde Salamanca, en la cuarta región, donde a través de una iniciativa llamada Conociendo mi Tierra, los niños y niñas del Jardín Infantil Blancanieves aprenden desde pequeños sobre geología, adquiriendo capacidades analíticas y una mejor comprensión de su entorno físico. Más detalles en la siguiente nota. Dignas de imitar son las buenas experiencias de educación parvularia a lo largo de Chile. Juego, luego aprendo en Cooperativa. Enseñar las geociencias a niños y niñas pareciera ser un desafío imposible de cumplir. Sin embargo, con el apoyo de la Sociedad Geológica de Chile y el trabajo en conjunto con las educadoras, el Jardín Infantil Blancanieves de Salamanca, en la región de Coquimbo, logró desarrollar una buena experiencia. Se trata de la iniciativa Geología en la primera infancia, Conociendo mi Tierra, donde profesionales en la materia realizaron una serie de actividades junto a los párvulos, tal como lo explica la directora del Jardín Infantil Blancanieves, María Cecilia Mallega. Salían con los niños a los cerros, ellos podían ver in situ de por qué estaba esta formación en nuestro valle. En una primera instancia, conocer los componentes de la Tierra, las rocas. Hubieron sesiones de magmatismo, terremotos, temblores, las placas de la Tierra, el ciclo del agua. Buscaban dinosaurios, iban a buscar los fósiles. A los niños les pareció súper interesante porque además lo hacían a través de juegos, de experimentos, con alta participación de la familia, con disertación, investigación de parte de los niños y de las familias. La directora María Cecilia Mallega además explica que la actividad ayudó a desarrollar otras habilidades en los niños y niñas del Jardín Infantil Blancanieves. Ayuda a la creatividad, ayuda a entender conceptos básicos de por qué estamos en esta tierra. Y los niños de verdad que a uno les sorprende, porque ellos tienen muchos conocimientos. Estaban presentes todos los núcleos, estaba la convivencia, autonomía, la identidad, porque estaban aprendiendo de su propio territorio. Geología en la primera infancia, Conociendo mi Tierra, es una iniciativa que se extendió durante 10 meses, incorporando el juego y otras expresiones artísticas. Así lo relata la directora del establecimiento, María Cecilia Mallega. Terminó con una muestra a la comunidad, con los geólogos que habían participado, con una dramatización. Cuando tú me decías, ¿está la parte artística? Sí, porque los niños graficaban, dramatizaban, cantaban. El niño trabaja en forma integral. Si estamos hablando de la extinción de los dinosaurios, disfrazarse, canciones, la canción del geólogo, qué es lo que hace un geólogo, ¿me entiendes? Entonces, con los niños nosotros tenemos que buscar distintas estrategias, distintos medios. Tiene que ser un juego. Relieves, ciclos del agua, fósiles, rocas son algunos de los conceptos que párvulos del Jardín Infantil Blancanieves de Salamanca, en la región de Coquimbo, incorporaron como aprendizaje y que demuestra que las geociencias no es solo un tema de adultos. Recuerde que puede escribir todas sus consultas, sugerencias de temas y también dudas a nuestro correo juego@cooperativa.cl. Vamos a hacer una breve pausa y ya seguimos acompañándoles junto a Desiree López de Maturana y Osvaldo Ramos. De chico a grande, todos seguimos aprendiendo. Juego, luego aprendo en Cooperativa.
Y dejamos esbozados algunos temas, algunas áreas que íbamos a tratar en esta segunda parte del programa, las dimensiones que confluyen justamente en ambientes bien buen tratantes. Justamente para seguir analizando esto, Osvaldo, si pudiéramos ir ya, y también deciré, desmenuzando un poquito cómo entra aquí la familia, la cultura, el género, cómo también eso empieza a confluir para tener un buen ambiente. Bueno, como te comentaba anteriormente, nosotros como institución hemos querido dar el salto de simplemente precaver, prevenir o intervenir situaciones de maltrato o hablar de maltrato a pasar a hablar de contextos o ambientes bien tratantes. En definitiva, también tener una mirada más promocional y preventiva. Cómo nosotros generamos ambientes o contextos de buen trato que favorezcan también el bienestar, el buen trato infantil y el buen trato adulto, en el sentido de sobre todo de nuestros funcionarios y funcionarias que trabajan en los jardines infantiles y oficinas. Y ahí es donde también vemos que se abren otras dimensiones cuando empezamos a hablar de contexto. Está evidentemente la familia, que en la educación parvularia tiene un rol fundamental, es la primera educadora, así se declara derechamente cuando se habla de educación parvularia. Es que y el jardín infantil tiene la labor principalmente de acompañamiento a la familia, pero el rol es preponderante de la familia en el proceso educativo. Por lo tanto, la relación que establezca la familia con el jardín infantil es vital, y la relación de buen trato cotidiana también que establezcan las familias con los jardines infantiles y los jardines con la familia es vital para el proceso de aprendizaje y desarrollo de los niños. Claro, porque en el fondo yo, mamá, yo, papá, le cedo al jardín, a la educadora, para que se quede con el niño prácticamente muchas veces gran parte del día. Sí. Y ahí también tiene que haber una buena relación de confianza, y que yo sienta que la persona que va a estar con mi hijo también lo estimule, que lo cuide tanto y que lo quiera tanto como yo, mamá, ¿no? Mira, la relación que ven los niños y las niñas de los adultos que van a estar dentro del jardín y su familia es vital. Exacto. Les da la confianza. Por eso siempre, incluso cuando hemos estado en algunos programas para dar algunos consejos de cómo hacer para que los niños se adapten mejor, siempre uno de esos consejos es que los niños y las niñas vean a sus padres acercarse al jardín, conversar con la educadora, conversar con la técnica, de tal manera que cuando lleguen los niños al jardín y las niñas, sepan que esa persona se conoce con su mamá, claro. ¿Te fijas? Entonces, eso es vital. Es vital esas relaciones de buen trato y de yo diría como de respeto legítimo. Pero aquí estamos hablando de algo que es bien explícito, pero también yo diría que es importante abordar ese maltrato que es como la negación de un derecho, pero como que lo naturalizamos. Por ejemplo, a que los niños opinen o a que los niños puedan a lo mejor poner otra actividad u otro tema de conversación cuando hay una planificación que dice lo contrario. O sea, este espacio de libertad para que los niños también generen conversación, negar ese espacio también es negar un derecho a la participación de los niños y las niñas dentro del proceso o a la misma familia. Entonces, la verdad es que son a veces sutilezas que se enmarcan dentro de mi programación, de un sistema que yo tengo como bien controladito, pero que está negando la posibilidad de la familia o de los niños y las niñas a poder aportar y participar más activamente también en las decisiones que se tomen dentro del aula. Ahí hablábamos entonces de la familia. ¿Qué pasa con la diversidad cultural? Que también es otro factor, otra dimensión que importa en esto. Voy a poner un ejemplo. Me acuerdo haber ido a una actividad justamente con la ministra, con la presidenta en tema de educación, y había un jardín infantil que ellos desarrollaban y les enseñaban a los niños mapudungún. Ahí también hay un ejemplo quizás bastante práctico, mirado desde afuera, de cómo también la diversidad cultural empieza a confluir y cómo los niños se van relacionando entre sí, o niños que venían de otros países. Quizás también eso hace que se genere un buen ambiente. Osvaldo. Sí, mira, el tema cultural, bueno, atraviesa varias problemáticas o ejes, digamos, porque por un lado está la cultura que puede promover o no promover los buenos tratos o los malos tratos, o los ambientes bien tratantes o no bien tratantes, porque en definitiva cuando vemos una cifra como el 71% de los niños en Chile han sufrido algún tipo de maltrato al año 2012, uno podría decir, bueno, hay una cultura que de alguna manera sigue legitimando los malos tratos a los niños. Por lo tanto, eso es un aspecto cultural lo cual hay
hay que abordar, hay que poner ojo, y por eso el trabajo que hace Junji permanentemente de volver sobre los temas, ir sensibilizando a los equipos, ir trabajando estas temáticas con las familias es vital. Y, por supuesto, como dice Desiree, ir que los niños vayan viendo esta relación amistosa de buen trato, ¿cierto? Esta buena relación que el jardín establece con la familia, porque el buen trato no se aprende, el buen trato se vive. Uno tiene que ejercer el buen trato, y de esa manera el buen trato lo van adquiriendo los niños en los modelos de relación que tienen. Ahora, respecto de la diversidad cultural, efectivamente también es parte de una relación o un contexto bien tratante poder contar con espacios que tomen la riqueza de cada cultura, de cada identidad, porque también hay un derecho muy importante en los niños y en todo ser humano, digamos, porque aquí cuando hablamos de derechos de infancia estamos hablando de derechos humanos, eso es muy importante decirlo, no estamos hablando de cualquier derecho, estamos hablando de derechos humanos, y por lo tanto el derecho a la identidad es un derecho fundamental dentro de la Convención de Derechos del Niño, y la identidad además se va forjando con el tiempo, y esa posibilidad de que los niños se vayan identificando con su realidad, pero también con sus orígenes, es una necesidad que la Junji y todas las instituciones educativas debiesen respetar y fortalecer y favorecer, digamos. Mira, yo quería agregar algo, que cuando nosotros estamos definiendo el buen trato también con legitimar al otro, ¿cierto? O a la otra, en este caso ocurre, por ejemplo, cuando se utilizan imágenes de familia donde está el papá, la mamá, la abuelita, el hermano, la hermana, cuando hay niños y niñas que no tienen esa configuración familiar, pero se muestra solo esa. Eso también, por eso decía que hay ciertos maltratos o ciertas a veces agresiones que son menos explícitas tal vez, pero que también son, porque ese niño y esa niña que no se ve reflejado, por ejemplo, en ese cuadrito de la familia, siente que entonces no tiene familia, ¿te fijas? Y lo que está sucediendo en ella, en su conformación como persona, no la legitima realmente. Entonces, si estamos hablando que tenemos que legitimar al otro, tenemos que presentar las distintas configuraciones familiares que pueden haber, y que en alguna de esas los niños y las niñas se puedan sentir identificados. Son detalles, sutilezas, pero que cuando estamos educando, que cuando estamos trabajando por una sociedad inclusiva y bien tratante, tenemos que darnos ese espacio. De hecho, lo hablábamos fuera de micrófono, de una mirada, una mala palabra, de repente, que también está este tema del maltrato más bien pasivo, la sutileza, cómo también hay que preocuparse de esos detallitos a la hora de tratar de generar un buen ambiente, a la hora de tener esta relación con los niños, de cómo los niños se relacionen entre sí también, las educadoras, el rol que cumplen, y también la familia. ¿Qué pasa con esos pequeños matices que de repente pasan, que se dan en el día a día? Uno piensa que no pueden afectar, pero que sí afectan. Sin duda que es así. Y ahora, por supuesto, también que cuando estábamos hablando de la diversidad cultural, también lo mismo, ¿te fijas? O sea, tienen que sentirse todos incluidos, todos son personas con derechos, con los mismos derechos, y por lo tanto eso no debería ser un obstáculo. Cuando tú convives y tienes esa apertura a la diversidad, no es una complicación, al contrario, es una riqueza. Y eso es lo que tenemos que generar, y afortunadamente tenemos varios ejemplos, varias historias que podríamos contar donde se ha dado una relación pero tremendamente provechosa, rica, significativa en muchos de nuestros jardines infantiles, que hoy día están siendo tremendamente variados en las distintas culturas que están existiendo dentro de nuestros jardines, cómo se van combinando, incluso el cómo se denominan ciertas cosas, las comidas que come cada uno, etcétera, tantas cosas, la ropa que usan. Entonces, increíble cómo también hoy día nuestros niños, nuestras niñas en nuestro país están también abriéndose a este mundo que es mucho más amplio que el lugar donde viven, porque hasta hace muy poco tiempo nosotros teníamos una cierta homogeneidad, cierto cultural en nuestros establecimientos. Hoy día ya dejó de ser así. Exactamente. Osvaldo, hablamos de la familia, hablamos de esta dimensión cultural. ¿Qué pasa con la tercera, con el género? ¿Qué pasa con el género? Bueno, volvemos un poco a lo mismo, digamos, porque en el fondo ser sujeto de derecho dice relación o cierto con estar ser reconocido y respetado tal cual tú eres. Y dentro de eso, de tu identidad, también está el género. ¿Ya? Entonces la diversidad de género, hombres, mujeres,
transexual, etcétera, los distintos tipos de género que pueden existir, deben ser respetados y incorporados también al proceso, digamos, de la comunidad, en este caso la comunidad educativa. Y en ese sentido, claro, es cómo vamos también eliminando algunos estereotipos, ¿cierto? Porque el hombre juega a la pelota, la mujer juega a la muñeca, claro, a la cocina, y cómo puede existir entonces, y cada vez lo vamos viendo un poco más, que existe la posibilidad entonces que niñas se incorporen también a deportes como el fútbol, a deportes que pueden ser a lo mejor un poco más de roce, o actividades que uno estaría culturalmente acostumbrado que por género pueden desarrollar solamente los hombres o las mujeres. Y así nos vamos encontrando con distintas necesidades que, en definitiva, todas dicen relación con poder mirar al otro como un legítimo otro y como un sujeto efectivo de derecho, un titular de derecho como cualquiera de nosotros. Nosotros los adultos, seguramente nadie nos cuestionaría si nosotros queremos un día ver si nos gustan las películas de dibujo animado o inventar, o las películas de terror. En cambio, que si un niño sí va a ser cuestionado por los adultos respecto a si le gusta jugar a las muñecas o le gusta jugar a la pelota. Y eso también es una mirada muy adultista de la niñez. No estamos mirando al niño como sujeto de derecho, no estamos mirando a ese niño, a esa niña, con sus necesidades, con sus intereses y particularidades. Entonces ahí donde también tenemos que seguir haciendo el ejercicio permanente. Este es un ejercicio permanente, es algo que no se agota en una conversación, no se agota en una instancia, sino que es un ejercicio que hay que ir desarrollando en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestros círculos de amigos, etcétera, de trabajo, etcétera. Y todo esto también da relación con el medio ambiente, cómo contribuimos también para cuidar el medio ambiente, cómo ese también es otro factor dentro de estas 4 patitas que quisimos, ¿cierto?, ir desglosando, Desiree, cómo también esto es trabajado en la Junji, en los jardines infantiles, en la sala cuna, en el día a día. Fíjate que esta experiencia que nos comentaban de Salamanca, creo que es una bonita experiencia, porque efectivamente es conocer nuestro entorno, conocer la naturaleza, y cuando tú más la conoces, más la quieres, más la cuidas. Por lo tanto, eso ha sido súper interesante, y hay muchísimos proyectos que van en esa línea, y la verdad es que cuando se están desarrollando, cuando estamos instalando este concepto del buen trato y del bienestar, tiene que ver con este ser y estar en un espacio, en un lugar donde incluye la naturaleza que nos circunda y también las personas. Entonces, claramente esto empieza a ser algo más habitual, el cómo yo fluyo en este entorno, tratando bien todo lo que está a mi alrededor. La otra vez conversaba que para mí es muy inspirador cuando la Gabriela Mistral dice que ella fue la poetisa que fue, y también la política, la mujer muy política que fue, porque su madre y su hermana la domiciliaron en el mundo, la domiciliaron muy tempranamente, y cuando ella dice eso es que le nombraron todos los elementos del entorno, de la naturaleza, y claramente cuando ella más conoció cada uno de estos elementos que estaban en su entorno, le fue dando un sentido y le fue teniendo cariño, y por supuesto se fue enamorando también de ella. Y eso es lo que tenemos que hacer con los niños y las niñas. El buen trato es a través del conocimiento del espacio en el que habitan. Estamos conversando junto a Desiree López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva de Junji, Osvaldo Ramos, encargado de la unidad de promoción de ambientes bien tratantes también de Junji. Estamos en esta mañana de sábado compartiendo junto a ustedes en Juego, Luego Aprendo. Los invito a ambos que hagamos una pausa musical. Vamos a escuchar a YouTube, Pride. Lo entretenido de aprender y enseñar desde el comienzo continúa. Juego, Luego Aprendo en Cooperativa. Les estamos acompañando en Cooperativa. Hablábamos recién, Osvaldo, Desiree, del rol que tiene la familia, de cómo el ambiente donde nuestros niños se relacionan tiene que ser también un lugar donde se trabaje, pero están las educadoras, ¿cierto?, que están ahí y son quienes pasan gran parte del tiempo con nuestros niños, enseñándoles, compartiendo, cuidándolos, y cómo también aquí Desiree, cuál es el rol que tienen que tener ellas justamente en el buen trato, en un buen ambiente, cuál es el rol que tienen que tener en el día a día con los más chiquititos, y cómo también la Junji se preocupa justamente de eso, de entregarles las herramientas para ellas. Como ya lo hemos dicho, lo primero es generar un buen clima dentro de los jardines infantiles.
Eso es lo primero, porque la verdad es que por lo general la relación con los niños, con las niñas se puede dar en un ambiente a lo mejor de más cuidado, tal vez tratar mejor y cuidar mejor la relación entre el adulto y el niño. Pero si eso se da en un ambiente y en un clima donde los adultos no se llevan bien, no sirve de mucho. Porque como ya hemos dicho, el buen trato y la buena convivencia se aprende viviéndola. Entonces, eso es muy importante poder abordarlo. Por lo tanto, todo lo que hemos estado trabajando en abordar el clima de un jardín infantil, el cómo se vinculan entre los adultos y, por supuesto, lo que ya hemos dicho, el cómo legitimamos también el rol de los niños, cómo tienen espacios físicos y espacios también y tiempos que les permitan a ellos la exploración, el juego fundamentalmente. Acá nosotros hemos hablado bastante del programa, por supuesto que alude a lo mismo. A través del juego los niños se manifiestan absolutamente y aprenden. El juego es una manifestación de una dimensión propia del ser humano. Entonces, cuando nosotros negamos esa posibilidad o solamente decimos que está en un momento de la jornada, o vamos a jugar martes y jueves porque hay juegos rincones, eso sería un atentado total y absoluto al buen trato también. Entonces hemos abordado desde distintas perspectivas este trabajo específico de las educadoras y de las técnicas en los jardines infantiles. Cómo tenemos que abordar a los niños su dimensión lúdica, primero porque esos son seres lúdicos, y cómo también tenemos que cuidar nuestro trato, el generar un clima con la familia, con los otros funcionarios del jardín infantil, cómo la comunidad educativa convive bien. Osvaldo, cuando hablamos de la educadora, no sé si hablar de educadora 2.0 o qué sé yo, pero ¿cuáles son las cualidades que tiene que tener para enfrentarse con los niños, que son seres muy lúdicos, como lo decía Desiree, que están con muchas ansias de aprender, de adquirir todos los conocimientos que más puedan, como esponjitas, ¿cierto? ¿Cómo entonces estas educadoras tienen que enfrentarse a ellos? ¿Qué cualidades tienen que tener? Tienen que ser, me imagino, muy preparadas con conocimiento, pero cómo también ellas tienen que relacionarse con ellos de manera afectiva. Claro, efectivamente, bueno, aparte de ser una carrera profesional, por lo tanto son personas profesionales, digamos, capacitadas y que se han formado para poder trabajar con niños pequeños y acompañarlos en esta etapa de desarrollo. Pero además de eso, en el fondo, lo más importante es la sensibilidad. Es la sensibilidad frente a las necesidades de los niños y las niñas. Y aquí podemos tomar otro derecho, digamos, que es importante tener presente, que es el derecho a ser oído. ¿Cierto? Los niños tienen un derecho a ser oídos, que nos cuesta a los adultos hacerlo, digamos, ejercerlo, pero en definitiva, en la medida que nosotros estamos atentos a las necesidades e intereses de los niños, estamos oyendo a estos niños, y las manifestaciones para el niño ser oído no es solamente por medio del habla, sino que también es por medio del lenguaje corporal y de otros tipos de necesidades. En la medida que nosotros estamos sensibles a esas necesidades, a esas manifestaciones de los niños, es más probable que nosotros estemos satisfaciendo sus necesidades, intereses, y por lo tanto también entregándole un contexto bien tratante para su desarrollo. Esta pregunta es para ambos. Hablamos recién de la relación que tiene que tener la educadora con la familia. ¿De qué manera podemos llevar la política del buen trato a la casa? Yo partiría del mismo derecho. Así, si tuviésemos que dar un paso 1 para el paso 2, yo me tomaría nuevamente el derecho de los niños a ser oídos. Yo creo que los padres, las madres, los cuidadores, porque en estos casos puede ser la abuelita, puede ser cualquiera, digamos, las distintas conformaciones familiares que pueden existir. Lo primero es estar atentos a los niños y estar atentos a escucharlos, a oírlos, a que en ellos nos manifiesten lo que ellos necesitan, lo que ellos requieren, cuáles son sus intereses, sus necesidades. Y paso 2, una vez que yo tomo en consideración y escucho esas necesidades o esos intereses de los niños, es cómo yo incorporo a la dinámica familiar cotidiana esa opinión que los niños me han dado. Y de ahí yo creo que nace el buen trato. Yo considero lo que tú necesitas, yo tomo en cuenta lo que tú necesitas, lo incorporo a la vida, y de una manera afectiva también yo voy desarrollando y satisfaciendo esas distintas necesidades que me has incorporado, porque el buen trato no es solamente, no entendamos el buen trato solamente como el cariño, el afecto, sino que entendamos el buen trato también como un trato digno a la persona y al ser humano, que son todos los niños y las niñas también.
Decir justamente cuán importante es este derecho a la opinión que tienen que tener los niños. Antiguamente se pensaba, no, tú eres más chico, no opines. Pero hoy en día nos damos cuenta de que los niños de repente tienen mucha más claridad que los mismos papás para enfrentar alguna situación. ¿Cómo este derecho debe ser respetado por las familias, por los papás, por los educadores, por los cuidadores, por los formadores? Sí, es generar ese espacio, y yo creo que ya Osvaldo lo ha explicado muy bien, cómo tenemos que estar atentos a observarlos más y a escucharlos más. Tienen mucho que aportar, mucho que decir, de acuerdo a las conclusiones que sacan, que muchas veces están fuera de toda esta configuración que ya tenemos los adultos, que siempre ya no preguntamos, porque la pregunta puede revelar que no sé, y eso puede ser mal mirado, ridículo. Claro. Entonces los niños muchas veces dicen cosas que nosotros hubiésemos querido decir, pero no nos atrevemos, o hacen cosas que hubiésemos querido hacer y no nos atrevemos. Entonces, en ese diálogo abierto podemos llegar a decisiones muchísimo más democráticas con los niños y las niñas, donde se sientan incorporados, donde lo que ellos opinaron sí tenía un sentido y sí podía tener una lógica desde el contexto en el que ellos se pararon para poder opinarla así. Ahora, a propósito de lo que decíamos también del solo el querer, me acordaba, Pablo Freire dice algo también que es bien importante a propósito de esto que a veces se dice, digamos, que es como hay cariños que matan. Cuando decimos que hay cariños que matan es porque no confiamos también en las capacidades del otro y lo hacemos por él. En este caso también, cuando estamos hablando del buen trato, tiene que ver que yo te legitimo y te legitimo a ti con las capacidades y todas las potencialidades que tienes, y sé que eres capaz y tú lo puedes hacer. Entonces, cuando yo creo que porque te quiero mucho hago por ti las cosas, tampoco te estoy queriendo bien. Esto en palabras de Pablo Freire. No te quiero bien. Te tengo que querer bien cuando yo confío en ti y te doy el espacio para que tú logres hacerlo por ti misma. También eso es muy común en las familias, a veces porque estamos apurados, terminamos vistiéndolos, terminamos lavándolos nosotros, terminamos haciéndole la mochila. Todo lo hacemos nosotros porque estamos apurados y no le damos el tiempo para que ellos se sientan capaces de hacer por sí mismos sus propias cosas. Por lo tanto, ese también es un espacio de buen trato que tenemos que generar. Tenemos que dar el espacio a los niños y a las niñas y el tiempo para que puedan ellos demostrar que sí son capaces de hacer las cosas por sí solos y que no siempre necesitan tener al adulto encima. Los niños tienen que tener derecho a la opinión. Vamos a hacer un alto porque se nos ha pasado volando el programa, hay que decirlo. Vamos a hacer un aporte a la música chilena. Vamos a escuchar a Jepe con la canción Invierno. La Junta Nacional de Jardines Infantiles te invita a participar en Junji Conversa. Hablemos de educación parvularia, un espacio para dialogar sobre temas importantes en la educación de nuestros hijos e hijas en la primera etapa de su vida. Te esperamos los jueves de 16:30 a 18 horas en Casa de la Ciudadanía de Junji, ubicada en Marchán Pereira 1030 en Providencia. Inscríbete en junjiconversa@junji.cl. Los cupos son limitados. Y tenemos una gran noticia para compartir con todos ustedes, porque en Villa Coihue, en la comuna de Negrete, la región del Biobío, se inauguró el primer jardín infantil y sala cuna que brinda atención a 20 lactantes y 28 párvulos. ¿Por qué se habrá escogido el nombre de Trencito? ¿Cómo le fue en su construcción? De todo esto escuchamos los siguientes detalles en la próxima nota. En todas partes, la educación parvularia tiene información al día. Juego, luego aprendo en Cooperativa. Jardín Infantil y Sala Cuna Trencito es el nombre de la moderna obra con altos estándares de calidad que da vida al primer establecimiento de Junji de este tipo en la Villa Coihue, en la comuna de Negrete, región del Biobío. El alcalde Francisco Melo describió la inauguración como un sueño cumplido para toda la comunidad, con el que se puede brindar una educación pública en un ambiente óptimo a 20 lactantes y 28 párvulos del sector. Para nosotros es un tremendo logro, un tremendo avance, partir desde la cuna prácticamente colaborando, siendo el complemento ideal a la familia y con la infraestructura que esto hoy día llegó hasta Coihue, sin duda para nosotros nos pone pero muy contentos. La sala, son acogedoras, el personal que ahí trabaja también, hay un clima, hay una armonía muy diferente. Obviamente estamos cumpliendo un tremendo sueño para la comunidad de Villa Coihue. El Jardín Infantil y Sala Cuna Trencito lleva su nombre en honor a la historia que lo rodea.
y los orígenes de la Villa Coihue, que nos relata el alcalde de la comuna de Negrete, Francisco Melo. Coihue nace, ¿cierto?, a raíz de todo lo que significó en su época el tema ferroviario. Ahí hay una estación antigua que distribuía los trenes hacia diferentes puntos de la provincia, a Mulchen, a Nacimiento, a Angol, Santa Bárbara, qué sé yo. Entonces, Coihue tiene historia en lo que es ferrocarril, así que ese es el motivo, por eso se llama Jardín Infantil Trencito. La nueva edificación significó una inversión de más de 410 millones de pesos y repuso el nivel medio del jardín infantil comunitario que funcionaba en una sede habilitada desde 1997. Bueno, les voy a pedir que en una frase, si es posible, muy en síntesis, pero que resumamos un poquito lo que hemos estado hablando hoy día, el buen trato, cómo la familia influye, cómo las educadoras también tienen un rol muy importante, cómo tenemos que darle espacio a nuestros niños en su primera etapa. Desiree, partamos por ti. Ok, bueno, creo que haciendo ya una síntesis de todo lo que aquí se ha conversado, que ha sido interesante, se ha pasado volando el programa, es que efectivamente tenemos que ver a los niños y a las niñas como personas que tienen derecho a expresarse y a ser niños y niñas considerados personas, pero niños y niñas. Creo que uno de las luchas que hemos tenido que dar en el último tiempo, y se ha dicho muchas veces, se ha asociado a la hiperescolarización, a la escolarización temprana, y es porque en ese caso estamos tratando a los niños como adultos chicos y lo estamos tratando de acelerar en una formación, en una educación que no tiene que ver con su realidad, y nos los estamos legitimando en esa condición. Nosotros aquí estamos hablando del buen trato, y en el buen trato estamos diciendo que los niños tienen derecho a jugar. En el juego se constituyen como personas, en el juego aprenden, en el juego se relacionan, se vinculan, ponen en juego todas las nociones mentales superiores, es decir, es un espacio maravilloso para que ellos puedan sentirse bien, felices, y un ambiente bien tratante. Los adultos aquí tenemos que agudizar la observación, el oído, estar atentos, acompañarlos, conducirlos, pero no hacer las cosas por ellos, ni tampoco imponer esta relación de asimetría en donde hay un poder adulto sobre las condiciones que tienen los niños. Así que invitarlos a todos a poner más atención a los niños y a las niñas, porque vamos a aprender mucho como adultos. Así es. Voy a tratar de complementar porque el resumen estuvo demasiado bueno. Sí, le ponemos un 7. Pero mira, yo creo que en el fondo, ¿cómo avanzamos en este tema del buen trato? Como dice Desiree, primero siendo sensibles a una realidad y a una necesidad que tienen los niños y las niñas en este país y en el mundo, que sean considerados como sujetos de derecho y como personas. Nosotros tenemos que tomar una labor y un lugar al lado de los niños con más, ¿cómo decirlo?, más austero, por decirlo de una manera, donde somos simples pasajeros que vamos a acompañar, que estamos acompañando a estas personas en su proceso de desarrollo. Pero ellos son individuos por sí mismos, ¿ya? Ellos no dependen de nosotros en todos los aspectos, son sujetos de sus derechos, tienen sus intereses y se van a desarrollar como adultos como ellos quieran desarrollarse. Y en definitiva, y también lo más importante es mirarlo no como un proyecto de adultos, no como un proyecto de personas, ellos ya son personas, y eso es lo que nos tenemos que un poco meter e instalar ese chip en la cabeza para poder ir acompañándonos en estos procesos a estos seres más pequeñitos, digamos, que ya son personas hechos y derechos como cualquiera de nosotros, y que espero que sí requieren de un mayor acompañamiento y apoyo en su desarrollo. Y en la medida que estemos mirando, como dice Desiree, lo que los niños necesitan, estemos atentos a lo que ellos nos quieren comunicar, estemos dispuestos también a incorporar su opinión para satisfacer sus necesidades e intereses, vamos a estar también propendiendo entonces al desarrollo de sus habilidades, de sus aprendizajes, pero también propendiendo a tener niños que son sujetos de derecho activo y con una sociedad y un país que los respeta como individuos que son. No tengo duda que nuestros auditores han aprendido mucho durante esta mañana, y están mirando a sus chiquititos que están quizás tomando desayuno a esta hora, acompañándoles. Ya entonces está todo dicho. La idea entonces es tener un buen ambiente para ellos, para sus familias, y en eso somos todos quienes debemos trabajar por aquello. Juego, luego aprendo, llega ya la hora de despedirse.
Qué pena. Qué pena, ¿cierto? Pero bueno, le agradecemos a Desiree López de Maturana, vicepresidenta ejecutiva, por acompañarnos durante esta mañana. Gracias a ti. Y también a Osvaldo Ramos, encargado de la Unidad de Promoción de Ambientes Bien Tratantes de Junji, por explicarnos tan en simple todo, tan clarito, cómo tenemos que tratar a nuestros niños. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerde usted que si quiere revivir este programa y los anteriores de Juego Luego Aprendo, puede escuchar el podcast de audio en nuestro sitio, programas.cooperativa.cl. Ahí usted le pone Juego Luego Aprendo y ahí encontrará un formulario para enviar también sus consultas o escribirnos a juego@cooperativa.cl. Dejamos hasta acá el programa, que tenga una buena mañana y tenga un bonito fin de semana. Buenos días.